La imagen que usted ve en su pantalla fue tomada en el año 2013. En aquel entonces, la izquierda gobernaba la mayor parte de los países de América Latina, con excepción de Colombia y México. La pregunta es, ¿qué ha pasado con todos estos personajes que vemos en esta imagen? Bueno, Rafael Correa fue perseguido y exiliado una vez que dejó el poder en Ecuador. Lula fue encarcelado, después lo exoneraron y finalmente pudo regresar al poder. Nicolás Maduro actualmente se encuentra en una prisión en Nueva York, después de que un comando armado lo tomara preso en enero pasado en Caracas. Evo Morales hoy en día tiene una orden de aprehensión por supuesta trata de personas en Bolivia. Y Cristina Fernández de Kirchner cumple hoy una condena en prisión domiciliaria por supuestos temas de corrupción. ¿Es todo esto una coincidencia o realmente existen fuerzas externas que han operado para deshacerse de los líderes de la izquierda en América Latina? La respuesta a esta pregunta la encontramos en el llamado Honduras Gate. En 2022, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue capturado y condenado a 45 años de prisión en Estados Unidos por tener vínculos con el cártel de Sinaloa y con figuras como el Chapo Guzmán. Esto en tiempos de Biden. Sin embargo, a finales de 2025, Juan Orlando Hernández fue indultado por Donald Trump. Sí, así como usted lo escuchó, Donald Trump ordenó liberar a lo que se conoce como narcopresidente. Esto lo aclaro porque luego mucha gente cree que realmente a Estados Unidos le interesa combatir a los cárteles. Hoy se sabe que esta liberación fue posible gracias a la intervención directa del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. ¿A cambio de qué fue liberado y exonerado este expresidente de Honduras? De acuerdo a toda una serie de audios del llamado Honduras Gate, Orlando Hernández se habría comprometido a operar contra los llamados gobiernos progresistas de América Latina, en concreto contra el gobierno de México y el de Colombia. Para lograrlo, Orlando Hernández habría recibido $350,000 por parte del gobierno de Javier Milei para llevar a cabo campañas mediáticas que buscan erosionar la imagen de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y de Gustavo Petro de Colombia. Sí, así como usted lo escuchó, Javier Milei no tendrá dinero para nada en la Argentina, pero sí tiene dinero para hacer campañas mediáticas contra México y Colombia. El objetivo ante todo sería crear toda una estructura de desinformación que operaría desde Honduras y que estaría al servicio de los intereses de Estados Unidos y de Israel. Ojo, Javier Milei estaría financiando estas campañas de desinformación contra México y Colombia no para beneficiar los intereses de la Argentina, sino para favorecer los intereses de países externos, como es el caso de Estados Unidos y de Israel. El objetivo sería reforzar la presencia de Estados Unidos en la región frente al avance de otras potencias, particularmente China, asegurando control territorial, logístico y político en un punto clave de Centroamérica. Es decir, que lo que ocurre en México solo se puede entender en un contexto donde Estados Unidos busca expulsar a los intereses chinos de nuestra región, y para lograrlo el objetivo sería desgastar lo más que se pueda a la llamada 4T para poder doblegarla como ocurrió con el chavismo de Venezuela, que hoy está al servicio de Washington. Simplemente hay que ver lo que ocurrió en Venezuela.
Ahí Estados Unidos les capturó a su presidente Nicolás Maduro y Venezuela, en vez de intentar rescatarlo, se puso a entregar el oro, el petróleo e incluso el uranio. Delcy Rodríguez incluso ha aceptado firmar todas las leyes que le pidan las grandes petroleras de Estados Unidos. Y Donald Trump cree que puede replicar lo que hizo con Venezuela, con México. Es decir, Estados Unidos creería que la forma más fácil de poder doblegar a la llamada 4T es yendo por el expresidente López Obrador. Estados Unidos no le perdona a López Obrador que haya liberado a Ovidio Guzmán y tampoco que haya aprobado una reforma al Poder Judicial contrario a los intereses de nuestro vecino del norte. En este contexto es en el que se entiende lo que está ocurriendo en el estado de Sinaloa. El exsecretario de Seguridad Pública que se acaba de entregar a Estados Unidos supuestamente lleva toda una serie de pruebas con las que piensan acusar al expresidente López Obrador de haber liberado a Ovidio Guzmán durante el llamado Culiacanazo. Ojo, y quiero aclarar que en ningún momento estoy alegando que Rubén Rocha y compañía son inocentes. Es obvio que Rubén Rocha es culpable, pero sin duda que hay algo más detrás de toda esta historia. El objetivo, al final del día, con todas estas acusaciones, es desprestigiar al llamado obradorismo en México. Da igual de qué se le acuse o de si es verdad o no. Al final, a Estados Unidos solo le interesa doblegar a la llamada 4T. Sin embargo, ir por López Obrador no será nada fácil, porque puede ocurrir lo mismo que está pasando en Bolivia. El sitio web france24.com titula "Las protestas en Bolivia contra el presidente Paz se extienden con violentos enfrentamientos y saqueos en la capital". ¿Qué está pasando en Bolivia? Las protestas en los últimos días se han apoderado de la mayor parte de ese país. Incluso hoy se habla de que Bolivia estaría a un paso de la guerra civil. Partidarios del expresidente Evo Morales se quejan de las reformas neoliberales que ha impuesto el presidente Paz desde que llegó al poder en noviembre pasado. Entre las medidas tomadas por el nuevo gobierno de Bolivia se encuentran el llamado gasolinazo, aplicado en diciembre pasado. La gasolina en Bolivia costaba, hasta antes de la llegada de Paz, 3,74 bolivianos por litro, que equivale a pagar 10 pesos mexicanos por litro. Con el gasolinazo neoliberal de Paz, la gasolina en Bolivia ahora cuesta 6,96 bolivianos, que equivale a pagar 17 pesos mexicanos con 50 centavos cada litro. Y la gasolina premium, que costaba 10 pesos mexicanos apenas en noviembre pasado en Bolivia, ahora se vende en 11 bolivianos por litro, que equivalen a más de 27 pesos mexicanos. Es decir, el precio de la gasolina regular en Bolivia aumentó un 86%. El precio de la premium y del diésel casi se triplicaron. El gobierno de Paz alega que era insostenible el precio de la gasolina porque esto le costaba a Bolivia más de $2,000 millones al año. De hecho, Bolivia hasta hace poco tiempo enfrentaba una escasez de dólares, precisamente porque todas las divisas se usaban para mantener precios bajos en el combustible. Y Bolivia también enfrentaba y sigue enfrentando escasez de combustible por el mismo tema. Sin embargo, ahora Bolivia está enfrentando una espiral inflacionaria que ha empobrecido a todos por igual. Imagínese usted que implica que te aumenten la gasolina un 86% de la noche a la mañana. Eso implica que todo sube de precio
en la misma proporción. Esto es lo que explica el por qué la rebelión se ha apoderado de las calles de Bolivia. A un tejano tú le puedes subir el precio de la gasolina de 10 pesos mexicanos por litro a 20 y lo van a tomar con calma. Pero en Bolivia no ocurre lo mismo. En Bolivia la gente está pidiendo la renuncia del presidente Paz y que sus reformas neoliberales se vengan abajo. El presidente Paz, por su parte, está pidiendo la cabeza de Evo Morales, a quien acusa de estar detrás de estas protestas. Lo curioso es que Paz llegó al poder gracias al propio Evo Morales, que dividió el voto de la izquierda por su enemistad con el expresidente Luis Arce. Evo Morales, por su parte, ha dicho a través de su cuenta de X, y cito: mientras no se atiendan las demandas estructurales como combustible, comida e inflación, no se va a frenar la sublevación. Bolivia, que es un país que tiene una de las mayores reservas de litio a nivel mundial, hoy por hoy está sumido en el caos. Y detener a Evo Morales solo implicaría echarle más leña al fuego. Aquí es donde nos damos cuenta cómo una crisis energética en un país como Bolivia puede fácilmente provocar un estallido social. Al final del día, el mundo que conocemos, como siempre se los he comentado, solo puede existir si hay petróleo y gasolina barata y abundante. Si el petróleo empieza a subir de precio, el caos empieza a emerger en lugares como Bolivia. Por otra parte, en Venezuela no han habido protestas contra Delcy Rodríguez, precisamente porque ella no ha subido el precio de la gasolina. Pero si lo hiciera, créame que habría caos en las calles de Caracas, como históricamente siempre ha pasado. Y en México yo les puedo decir que Estados Unidos cree que el escenario de ir por López Obrador sería como el de Venezuela, donde los mexicanos nos quedaríamos sin hacer nada y donde la 4T se pondría a su servicio. Sin embargo, creo es más probable que se repita lo de Bolivia, donde el caos ha emergido con el intento de ir por Evo Morales. Y obviamente Estados Unidos no quiere que el caos se apodere de su vecino del sur, porque eso comprometería a su propia seguridad. En conclusión, sin duda que la llamada 4T está bajo acecho. Esto lo demuestra, sin duda, el llamado Honduras Gate. Estados Unidos al final del día busca hacerse con el control total de su zona de influencia y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para conseguir sus objetivos. Esto va desde intentar doblegar a la llamada 4T o ir a la guerra contra Cuba para forzar un cambio de gobierno en esa isla. Déjenos sus comentarios sobre este tema y díganos qué cree que pasaría si Estados Unidos se atreviera a ir por López Obrador. ¿Cree que pasaría lo mismo que en Venezuela o lo que está pasando en Bolivia? Gracias, suscríbete, seguiremos informando.